Nosotros el día de ayer habíamos hablado acerca de los componentes de un circuito eléctrico y estamos en el momento, en este caso, de la simbología también. ¿Sí? Eh, ¿Cómo nosotros representamos, obviamente, por medio de símbolos, ciertos componentes, o todos los componentes eléctricos tienen su símbolo, ¿no? Como la señalética, ¿sí o no? Cuando estamos manejando, cuando vemos un símbolo del padre, sabemos que tenemos que parar. Si vemos una flecha hacia la derecha, pues ya sabemos que tenemos que ir a la derecha o a la izquierda, sucesivamente, o el semáforo, que también son símbolos, ¿no? En ser símbolos visuales. Bien, este tipo de símbolo, pues sin duda alguna se lo utiliza cuando se crea un diagrama, obviamente eléctrico, y nosotros tenemos que obviamente reemplazar este tipo de elementos por medio de la simbología. Si vemos en esta diapositiva, esto obviamente tiene un símbolo, el generador tiene un símbolo, el interruptor tiene un símbolo, en este caso los focos también, los receptores tienen un símbolo y pues incluyendo los cables, ¿no? O sea, el hilo conductor también tiene un símbolo. Entonces eso es lo que nosotros estamos, como que dice, profundizando en esta diapositiva. Generador de corriente continua, tenemos un símbolo. ¿Dónde tenemos ese generador de corriente continua? Aquí. A pesar de que la imagen no dice que sea un generador de corriente continua, porque solo dice generador, ¿sí? Pero no dice que es de corriente continua. Pero ¿cómo nosotros identificamos cuando es un generador de corriente continua? Porque la dirección de la corriente siempre va en el mismo sentido, ¿sí? Y nosotros podemos decir que, por ejemplo, una pila, una batería, ¿sí? Son generadores de corriente continua. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, ¿no? Otra característica fundamental es que nosotros tenemos símbolos, ¿verdad?, del positivo y el negativo, en este caso del generador. Cuando trate de alterno, normalmente no hay como que una simbología predefinida, porque puede ir de ambas direcciones, ¿verdad? La corriente puede ser ondulatoria. Y en caso del generador de corriente continua, es una sola línea, ¿no? Va en un sentido, en una sola dirección. Eso que nosotros hemos estado revisando. Bien. Y nosotros vimos ayer el generador de corriente continua. Nuestra simbología es la siguiente. Vamos a hacer un pequeño acercamiento aquí, ahí estamos, ¿sí? Donde nosotros podemos ver el lado positivo con este símbolo de una línea donde termina como una especie de T, ¿sí o no? Como una T acostada, ¿sí? Donde el lado de acá, el positivo, es un poco más grande, ¿sí? O sea, de la manera vertical, la línea vertical es más grande que el lado negativo, porque si ustedes se dan cuenta son como dos T que se encuentran de cabeza, ¿sí? Pero el lado negativo también tiene algo particular, que es como que un poquito más gruesita la parte de la parte vertical de la línea, ¿sí? Y la línea que se encuentra aquí acá, podríamos decir que es lo mismo, pero con el símbolo negativo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar en algún futuro que ustedes no encuentren ni el símbolo positivo ni el símbolo negativo, o sea que no exista, pero solo exista la forma. Pero sabemos que la forma, la que tiene el lado vertical más grande, es el lado positivo y el lado más pequeño es el lado negativo. Entonces, tenemos cómo diferenciarlo así no tenga el signo. Así no tenga el signo. Muy bien. Entonces, cuando veamos este símbolo, sabemos que es un generador de corriente continua. Muy bien, vámonos al siguiente. Generador de corriente alterna. Cambia la forma prácticamente, ¿sí? No en su totalidad, pero sí cambia bastante. ¿Por qué? Porque ya no tenemos líneas verticales, ahora es un círculo que se encuentra conectada a las dos líneas. Y un símbolo en medio de una línea ondulada, ¿sí? Dando a entender que ya no es continua, ya no es una línea recta, ahora es ondulado. Y yo les decía que íbamos a hacer una pequeña demostración, que ya creo que la vamos a hacer el día jueves, con medio del multímetro, probando los dos tipos de medición, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos generador de corriente continua con el símbolo que tiene el positivo y el negativo, y si no lo tuviera, sabemos que son como dos T que se chocan de cabeza, pero el lado que tenga la línea vertical más grande, ese es el lado positivo,
y el de la línea vertical más pequeña es el lado negativo. Bien, y para reconocer un generador de corriente alterna es prácticamente las líneas horizontales la misma, pero en el medio ya se unen por medio de un círculo y dentro del círculo una línea ondulada. Sabemos que eso es generador de corriente alterna. Muy bien. Sigamos en acá abajo y esto es el receptor. ¿Qué es un receptor? Para cualquiera. ¿Qué es un receptor? Ahora vamos a preguntar por aquí. ¿Qué me dice usted, Intriago? ¿Qué es un receptor? Zambrano López, Quiñones, cualquiera. Un receptor es que recepta la información, ¿no? Bueno, receta, sí, información, ¿no? Porque eso es cuando estamos hablando de programación y de receta Es datos, la que cosas así. recibe la señal, profe, el receptor. En este caso no es una señal, estamos hablando de No. corriente eléctrica. Sí, la señal es cuando viene por medio de Son señales ondas. eléctricas. Sí, Emite la energía. ya, exacto. El receptor de energía o energía eléctrica. Pero deme un ejemplo de un receptor. El foco. El foco. Muy bien, correcto. El foco es un receptor, chicos. ¿Por qué? Porque el foco transforma, ¿sí?, esa energía eléctrica en luz. ¿Sí? Pero quien recibe la energía es el foco. ¿Sí? Ojo con eso, chicos. Entonces, claro, con esa visión de allí, de que nosotros cuando queremos saber, por ejemplo, un receptor, sabemos que este de aquí, este símbolo de aquí, puede ser darse como significado un foco. ¿Sí? O sea, es un receptor. Puede ser un foco, de pronto puede ser otro tipo de implemento, ¿sí? Porque nosotros vimos en la diapositiva que en los receptores pueden ser varios receptores luminosos, un receptor que convierte la energía en calor, un panel solar que recepta la energía del sol y la convierte en corriente para la casa, ¿sí? Son diferentes tipos de receptores, pero a esto se lo conoce como un receptor, como un foco, ¿ok? Muy bien. Y algo adicional aquí, y con esto mismo terminamos, ya para terminar esta parte aquí, el interruptor, ¿sí? El interruptor, obviamente es un nombre bien puesto porque sirve para interrumpir el Que paso permite pasar la de la energía. corriente, ¿verdad? Interrumpe o permite, como dice el estudiante, ¿no? Interrumpe o permite. ¿A qué se conoce el interruptor? Todos nosotros tenemos en casa un interruptor. Sí, de pronto algunos no le sabían el nombre, pero en este momento ya lo saben. Un interruptor, ¿no? Es el aparatito que nosotros tenemos en la pared que nos permite prender o apagar el foco de nuestra casa. A eso se lo conoce como interruptor. El interruptor normalmente viene en dos posiciones, normalmente abierto y normalmente cerrado. El normalmente abierto es el que utilizamos en casa y el normalmente cerrado, bueno, pues en este caso se lo utiliza no tanto como para prender los focos, porque si no estaría prendido siempre, se lo utiliza para otro tipo de dispositivos, pero existen de los dos tipos, el abierto y el cerrado. Ahora, el normalmente abierto es aquel que viene y que normalmente no conecta o no hace el seguimiento de la energía eléctrica, ¿no? Si no estuviera siempre prendido nuestro foco, aunque nosotros podemos dejarlo en los dos estados. Bien, entonces nosotros para poder encender el foco tenemos que darle obviamente el interruptor, el movimiento mecánico de la mano para que se encuentre cerrado, y al permanecer cerrado va a pasar el flujo de la corriente y pues obviamente va a ir hacia el receptor que transformará esa energía que conduce por medio de los cables a luz. Entonces ahí está, y cuando ya queremos apagarlo porque estamos en el día y no necesitamos prender el foco,
le damos obviamente el accionamiento hacia el apagado, ¿no? Y hasta allí estamos muy bien. Y lo último, que ya son los conductores se está refiriendo específicamente a los cables, ¿sí? Porque para hacer un circuito eléctrico utilizamos cable, hilos de cable, ¿verdad? Entonces, este tipo de cable, bueno, existen algunos tipos, hay cables más gruesos, con hilos gruesos, hay cables con hilos delgados, hay cables que son uno solo, ¿sí? Internamente es como un solo tipo, un solo hilo, pero grueso de cobre. Y bueno, entonces, existen muchos tipos de cables realmente, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos generador de corriente continua, tenemos el símbolo de generador de corriente alterna, tenemos el símbolo de un receptor, tenemos el símbolo de un interruptor y tenemos el símbolo de un conductor. Con estos 1, 2, 3, 4, 5, con estas 5 partes, por decirlo así, del resumen de un circuito eléctrico, nosotros ya podemos hacer, como quien dice, una transformación. O sea, podemos obviamente comprobar un circuito eléctrico, ¿sí? Sea de corriente alterna o sea de corriente continua, de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Nosotros ya vimos un ejemplo incluso en clases anteriores, como nosotros hacíamos la prueba de los materiales que son semiconductores. Normalmente todos los metálicos son semiconductores, normalmente, todos los metálicos. Nosotros sacamos la diferencia de qué material era semiconductor y qué material no era semiconductor. ¿Sí? Vimos que el cobre, el hierro y otro tipo de metales eran semiconductores, pero por ejemplo el papel, el plástico, ¿sí? Madera, no eran materiales semiconductores. O sea, cuando uno aplicaba un campo eléctrico a una madera, la madera no permitía que los electrones de ese campo eléctrico se desplacen por la madera y vayan hacia el otro extremo, ¿sí? En el caso del cobre o el hierro, sí es un material semiconductor, porque si ponía un campo eléctrico encima de ese material, los electrones se iban corriendo por ese material y trataban de liberarse, no irse para el otro extremo. Y en dirección, ¿sí? En una sola dirección. Muy bien, chicos, por el día de hoy nosotros hemos terminado. Voy a detener nuestra grabación. Activen las cámaras los que no tengan activado para hacer una pequeña captura. Yo les estaré compartiendo el video más adelante.